Capítulo 6. Perder nuestro cuerpo, perdernos a nosotros mismos. Sé paciente con todo lo que está por resolver en tu corazón e intenta amar tus propias preguntas. Vive las preguntas ahora. Quizás poco a poco, sin darte cuenta, irás acercándote algún día lejano hacia la respuesta. Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet. Sherry entró en mi consulta con los hombros caídos y la barbilla prácticamente tocándole el pecho. Antes incluso de pronunciar ni una palabra, su cuerpo me estaba indicando que tenía miedo de enfrentarse al mundo. También observé que sus mangas largas cubrían solo parcialmente las costras que tenía en los antebrazos. Después de sentarse, me dijo en un tono monótono y estridente que no podía dejar de pellizcarse la piel de los brazos y el pecho hasta sangrar. Según los recuerdos más antiguos de Sherry, su madre había estado al frente de un hogar de acogida y su casa solía estar repleta de hasta un máximo de 15 niños extraños, disruptivos, atemorizados y atemorizantes que desaparecían en cuanto llegaban. Sherry había crecido cuidando a esos niños transitorios, sintiendo que no había espacio para ella y sus necesidades. Sé que yo no fui deseada, me dijo. No estoy segura de cuándo me di cuenta de eso por primera vez, pero he pensado en cosas que mi madre me dijo, y las señales siempre estuvieron allí. Me decía, ¿sabes? No creo que pertenezcas a esta familia. Creo que nos dieron a una hija equivocada. Y me lo decía con una sonrisa en el rostro, pero claro, la gente suele fingir que bromea cuando dice algo en serio. Con los años, nuestro equipo de investigación ha comprobado repetidamente que el maltrato emocional y el abandono crónico pueden ser igual de devastadores que el abuso físico y sexual. Sherry resultó ser un ejemplo viviente de esos hallazgos, que no te vean, que no te conozcan y no tener dónde ir para sentirte seguro es devastador a cualquier edad. Pero es particularmente destructivo en los niños pequeños que aún siguen buscando su sitio en el mundo. Sherry se había graduado de la universidad, pero ahora tenía un aburrido trabajo en una oficina. Vivía sola con sus gatos y no tenía amigos cercanos. Cuando le pregunté sobre los hombres, me dijo que su única relación había sido con un hombre que la secuestró en unas vacaciones de la universidad en Florida. La mantuvo cautiva y la violó repetidamente durante 5 días consecutivos. Recordaba haber permanecido encogida, aterrorizada y paralizada casi todo ese tiempo, hasta que se dio cuenta de que podía intentar escapar. Escapó simplemente caminando mientras él estaba en el baño. Cuando llamó a su madre para que la fuera a buscar, su madre se negó a responder la llamada. Sherry finalmente pudo llegar a casa con la ayuda de un centro para víctimas de violencia doméstica. Sherry me dijo que había empezado a pellizcarse la piel porque le aportaba cierto alivio frente a su paralización. Las sensaciones físicas la hacían sentir más viva, pero también profundamente avergonzada. Sabía que era adicta a estas acciones, pero no podía dejar de hacerlas. Había consultado a varios profesionales de la salud mental antes que a mí, y le habían preguntado repetidamente sobre su comportamiento suicida. También había sido sometida a una hospitalización involuntaria por parte de un psiquiatra que se negó a tratarla a menos que le prometiera que no volvería a pellizcarse la piel de nuevo. Sin embargo, según mi experiencia, los pacientes que se practican cortes o que se pellizcan la piel como Sherry raras veces son suicidas. Simplemente intentan hacer algo para sentirse mejor del único modo que saben. Es un concepto difícil de entender para mucha gente. Como comenté en el capítulo anterior, la respuesta más habitual a la angustia es buscar a personas que nos gustan y en las que confiamos para que nos ayuden y nos den el valor de seguir adelante. También podemos calmarnos realizando una actividad física como ir en bicicleta o ir al gimnasio. Empezamos a aprender estas maneras de regular nuestros sentimientos desde el primer momento que alguien nos alimenta cuando tenemos hambre, nos tapa cuando tenemos frío o nos mece cuando nos hemos hecho daño o tenemos miedo. Pero si nadie te ha mirado nunca con amor ni te ha dedicado una sonrisa al verte,
o si nadie ha corrido a ayudarte y en lugar de eso te ha dicho, deja de llorar o ya te daré yo motivos para llorar. Entonces debes descubrir otras maneras de cuidarte a ti mismo. Es probable que experimentes con cualquier cosa, drogas, alcohol, bulimia o cortes, que te aporten algún tipo de alivio. Aunque Sherry acudía obedientemente a cada visita y respondía a mis preguntas con gran sinceridad, yo no sentía que tuviéramos el tipo de conexión vital que es necesaria para que la terapia funcione. Le sugerí que viera a Liz, una terapeuta masajista con la que yo había trabajado anteriormente. Durante la primera visita, Liz colocó a Sherry en la camilla de masajes y luego se puso al extremo de la camilla, sujetando suavemente los pies de Sherry. Allí, echada con los ojos cerrados, Sherry de repente se puso a gritar en pánico. ¿Dónde estás? De algún modo, Sherry había perdido la pista de Liz, aunque Liz estaba justo allí, sujetando con las manos los pies de Sherry. Sherry fue una de las primeras pacientes que me enseñaron la extrema desconexión del cuerpo que experimentan tantas personas con historias de traumas y de abandono. Descubrí que mi formación profesional, centrada en la comprensión y en la percepción, había pasado por alto la importancia del cuerpo vivo y que respira, el fundamento de nuestro yo. Sherry sabía que pellizcarse la piel era algo destructivo y que tenía que ver con el abandono de su madre, pero comprender el origen del impulso no le ayudaba a controlarlo. Perder el cuerpo. Una vez estuve al corriente de ello, me sorprendió descubrir cuántos pacientes me decían que no podían sentir áreas enteras de su cuerpo. En ocasiones, les pedía que cerraran los ojos y me dijeran qué había puesto en sus manos extendidas. Ya fuera la llave de un coche, una moneda de 25 céntimos o un abrelatas. A menudo no podían adivinar qué tenían en la mano. Sus percepciones sensoriales no funcionaban. Se lo comenté a mi amigo Alexander McFarlane, de Australia, que había observado el mismo fenómeno. En su laboratorio de Adelaida había estudiado la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que estamos sosteniendo la llave de un coche sin mirarla? Reconocer un objeto en la palma de la mano requiere percibir su forma, peso, temperatura, textura y posición. Cada una de estas experiencias sensoriales diferentes se transmite a una parte diferente del cerebro, que luego debe reintegrarlas en una única percepción. McFarlane descubrió que las personas con TEPT solía costarles reconstruir la imagen. Cuando tenemos los sentidos amortiguados, dejamos de sentirnos totalmente vivos. En un artículo titulado What is an Emotion? ¿Qué es una emoción?, de 1884, William James, el padre de la psicología americana, descubría un sorprendente caso de insensibilidad sensorial en una mujer a la que entrevistó. No tengo sensaciones humanas, le dijo. Estoy rodeada de todo lo que me podría hacer la vida feliz y agradable, pero no tengo suficiente facultad de disfrute y de sentimiento. Todos mis sentidos, cada parte de mi propio yo, es como si estuvieran separados de mí y no pudiera permitirme ningún sentimiento. Esta imposibilidad parece depender de un vacío que siento en la parte frontal de mi cabeza y estar debida a la disminución de la sensibilidad por toda la superficie de mi cuerpo, ya que me parece que en realidad nunca alcanzo los objetivos que toco. Todo esto puede parecer poco importante, pero da como resultado aterrador, que es la imposibilidad de tener cualquier sentimiento y cualquier tipo de disfrute, aunque experimento la necesidad y el deseo de tenerlos, lo cual me convierte mi vida en una incomprensible tortura. Esta respuesta al trauma suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede la gente traumatizada aprender a integrar las experiencias sensoriales ordinarias para poder vivir con el flujo natural de sus sentimientos y sentirse segura y completa en su cuerpo? ¿Cómo sabemos que estamos vivos?
Muchos de los primeros estudios de neuroimagen en personas traumatizadas eran como los hemos visto en el capítulo 3. Se centraban en cómo reaccionaban los sujetos a recordatorios específicos del trauma. Más adelante, mi compañera Ruth Lanius, que realizó los escáneres cerebrales de Stan y Ute Lawrence, planteó una nueva pregunta: ¿qué sucede en el cerebro de los supervivientes de traumas cuando no están pensando en el pasado? Sus estudios sobre el cerebro en reposo, la red neuronal por defecto, RND, abrió todo un nuevo capítulo en la comprensión de cómo el trauma afecta la conciencia de uno mismo, específicamente la conciencia sensorial de uno mismo. La doctora Lanius seleccionó a un grupo de 16 canadienses normales para hacerles un escáner cerebral mientras no pensaban en nada en particular. Esto no es fácil de lograr. Mientras estamos despiertos, nuestro cerebro no para, pero les pidió que centraran la atención en su respiración y que intentaran vaciar la mente al máximo. Luego, repitió el mismo experimento con 18 personas que habían tenido historias de maltrato crónico grave durante la infancia. ¿Qué está haciendo nuestro cerebro cuando no tenemos nada concreto en la mente? Resulta que prestamos atención a nosotros mismos. El estado por defecto activa las áreas cerebrales que trabajan conjuntamente para crear nuestra percepción del yo. Cuando Ruth analizó los escáneres de los sujetos normales, observó la activación de regiones de la RND que anteriores investigadores habían descrito. Me gusta llamarlo la cresta de la autoconcienciación. Las estructuras de la línea media del cerebro que empiezan justo sobre los ojos, discurren por el centro del cerebro hasta la nuca. Todas estas estructuras de la línea media están implicadas en nuestra percepción del yo. La región más brillante en la parte posterior del cerebro es el cíngulo posterior, que nos da la percepción física de dónde estamos, nuestro GPS interno. Está fuertemente conectado con la corteza prefrontal medial, CPFM, la torre de vigilancia que mencioné en el capítulo 4. Esta conexión no aparece en el escáner porque la RMF no puede medirla. También está conectado con las áreas cerebrales que registran las sensaciones procedentes del resto del cuerpo. La ínsula, que transmite los mensajes de las vísceras a los centros emocionales, los lóbulos parietales, que integran la información sensorial, y el cíngulo anterior, que coordina las emociones y el pensamiento. Todas esas áreas contribuyen a la conciencia. La diferencia con los escáneres de los 18 pacientes de TEPT crónico con traumas graves vividos en la primera infancia era llamativa. Prácticamente no había activación de ninguna de las áreas de autopercepción del cerebro. La CPFM, el cíngulo anterior, la corteza parietal y la ínsula no estaban en absoluto iluminados. La única área que mostraba una ligera activación era el cíngulo posterior, que es el responsable de la orientación espacial básica. Solo podía haber una explicación para estos resultados. En respuesta al propio trauma y para manejar el miedo que persistió mucho tiempo después, estos pacientes habían aprendido a desconectar las áreas del cerebro que transmiten los sentimientos viscerales y las emociones que acompañan y definen el terror. Sin embargo, en nuestra vida diaria, estas mismas áreas cerebrales son responsables de registrar todo el abanico de emociones y sensaciones que forman los cimientos de nuestra autoconcienciación, la percepción de quienes somos. Lo que estábamos viviendo era una adaptación trágica, en un esfuerzo para desconectar las sensaciones aterradoras. También adormecieron su capacidad de sentirse totalmente vivos. La desaparición de la activación prefrontal medial podría explicar por qué tantas personas traumatizadas pierden la noción de propósito y de dirección. Solía sorprenderme la frecuencia con la que mis pacientes me pedían consejos sobre las cosas más ordinarias y luego qué pocas veces los seguían.
Ahora comprendo que la relación con su propia realidad interior estaba deteriorada. ¿Cómo podían tomar decisiones o poner ningún plan en marcha si no podían definir qué querían o, más precisamente, qué intentaban decirles las sensaciones de su cuerpo, que son la base de todas las emociones? La falta de autoconcienciación en las víctimas de traumas infantiles crónicos es en ocasiones tan profunda que no pueden reconocerse en un espejo. Los escáneres cerebrales demuestran que no es resultado de una mera falta de atención. Las estructuras responsables del autorreconocimiento pueden haber quedado noqueadas junto con las estructuras relacionadas con la experiencia propia. Cuando Ruth Lanius me mostró su estudio, me vino a la mente una frase de mi educación secundaria clásica. El matemático Arquímedes, hablando sobre la palanca, dijo supuestamente: «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo». O, como dijo Moshe Feldenkrais, el gran terapeuta corporal del siglo XXI, no puedes hacer lo que quieres hasta que sabes qué estás haciendo. Las implicaciones están claras. Para sentirse presente, debes saber dónde estás y ser consciente de lo que te pasa. Si el sistema de autopercepción se estropea, debemos encontrar maneras de reactivarlo. El sistema de autopercepción. Fue fascinante ver cómo Sherry mejoró con su terapia con masajes. Se sentía más calmada y con más arrojo en su vida diaria, y también estaba más relajada y abierta conmigo. Me implicó realmente en su terapia y sentía verdadera curiosidad por su comportamiento, sus pensamientos y sus sentimientos. Dejó de pellizcarse la piel y cuando llegó el verano empezó a pasar algunas tardes sentadas fuera en las escaleras de su casa, charlando con sus vecinos. Incluso se unió al coro de una iglesia, una experiencia maravillosa de sincronía grupal. Fue más o menos en esa época cuando conocí a Antonio Damasio, en un pequeño think tank organizado por Dan Schrachter, el presidente del Departamento de Psicología de Harvard. En una serie de brillantes artículos y libros científicos, Damasio clarificaba la relación entre los estados corporales, las emociones y la supervivencia. Damasio, un neurólogo que había tratado a centenares de personas con diferentes formas de daño cerebral, se quedó fascinado con la conciencia y con la identificación de las áreas del cerebro necesarias para saber qué sentimos. Ha dedicado su carrera a cartografiar los elementos responsables de nuestra experiencia del yo. The Feeling of What Happened es, para mí, su libro más importante, y leerlo fue una revelación. Damasio empieza señalando la profunda división entre nuestra percepción del yo y la vida sensorial de nuestro cuerpo. Como explica poéticamente, en ocasiones usamos nuestra mente para no descubrir hechos, sino para ocultarlos. Una de las cosas que la pantalla oculta con más eficacia es el cuerpo, nuestro propio cuerpo, y con ello me refiero a su interior. Como un velo echado sobre la piel para garantizar su pudor, la pantalla elimina parcialmente de la mente los estados internos del cuerpo, aquellos que constituyen el flujo de la vida a medida que deambula por el viaje de cada día. Sigue describiendo cómo esa pantalla puede actuar en nuestro favor, permitiéndonos atender a los problemas acuciantes del mundo exterior. Sin embargo, tiene un precio. Suele impedirnos percibir el posible origen y naturaleza de lo que llamamos el yo. Basándose en el trabajo centenario de William James, Damasio afirma que el núcleo de nuestra autoconcienciación reside en las sensaciones físicas que transmiten los estados internos del cuerpo. Los sentimientos primordiales proporcionan una experiencia directa de nuestro propio cuerpo vivo, sin palabras, sin adornos y conectado nada más que con la pura existencia. Estos sentimientos primordiales reflejan el estado actual del cuerpo en varias dimensiones, en una escala que va del placer al dolor, y se originan a nivel del tronco cerebral y no en la corteza cerebral. Todas las emociones sentidas son complejas variaciones musicales de los sentimientos primordiales. Nuestro mundo sensorial
toma forma incluso antes de que nazcamos. En el útero sentimos el líquido amniótico contra nuestra piel. Escuchamos los sonidos amortiguados del flujo sanguíneo y del tracto digestivo en funcionamiento. Nos adaptamos a los movimientos de nuestra madre. Después del nacimiento, la sensación física define nuestra relación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Empezamos siendo nuestra humedad, nuestra hambre, nuestra saciedad y nuestra somnolencia. Una cacofonía de sonidos e imágenes incomprensibles presiona nuestro inmaculado sistema nervioso. Incluso después de adquirir la conciencia y el lenguaje, nuestro sistema de percepción corporal nos da un retorno crucial sobre nuestro estado momento a momento. Su tarareo constante comunica los cambios en nuestras vísceras y en los músculos de nuestro rostro, torso y extremidades que señalan el dolor y el confort, así como necesidades como el hambre y la excitación sexual. Lo que se produce a nuestro alrededor también afecta nuestras sensaciones físicas. Ver a alguien que conocemos, escuchar sonidos concretos, una canción, una sirena o notar una variación de temperatura cambia nuestro centro de atención y, sin que seamos conscientes de ello, influye en nuestros pensamientos y en nuestras acciones subsiguientes. Como hemos visto, el trabajo del cerebro es supervisar y evaluar constantemente lo que sucede en nuestro interior y alrededor nuestro. Estas evaluaciones se transmiten mediante mensajes químicos en el flujo sanguíneo y mediante mensajes eléctricos a nuestros nervios, causando cambios sutiles o drásticos en todo el cuerpo y en el cerebro. Estos cambios suelen suceder sin nuestra contribución consciente o nuestro conocimiento. Las regiones subcorticales del cerebro son sorprendentemente eficientes regulando nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, la digestión, la secreción hormonal y el sistema inmunológico. Sin embargo, estos sistemas pueden saturarse si nos enfrentamos a una amenaza constante o incluso ante la percepción de una amenaza. Esto explica la gran variedad de problemas físicos que los investigadores han documentado en las personas traumatizadas. Sin embargo, nuestro yo consciente también desempeña un papel vital en el mantenimiento de nuestro equilibrio interior. Debemos registrar nuestras sensaciones físicas y actuar en función de ellas para mantener seguro nuestro cuerpo. Darnos cuenta de que tenemos frío nos empuja a ponernos un jersey. Sentir hambre o notarnos ausentes nos indica que tenemos el nivel de azúcar bajo y nos incita a comer algo. La presión de la vejiga llena nos manda al baño. Damasio destaca que todas las estructuras cerebrales que registran sentimientos de fondo se sitúan cerca de áreas que controlan funciones de organización básicas como la respiración, el apetito, la eliminación y los ciclos de sueño o vigilia. Esto es porque las consecuencias de tener emociones y atención están completamente relacionadas con la tarea fundamental de gestionar la vida dentro del organismo. No se puede digestionar la vida y mantener el equilibrio homeostático sin datos sobre el estado actual del cuerpo del organismo. Damasio llama a estas áreas organizativas del cerebro el proto-yo, porque crean el conocimiento sin palabras, subyacente tras nuestra percepción consciente del yo. El yo bajo amenaza. En el año 2000, Damasio y sus compañeros publicaron un artículo en la publicación científica más importante del mundo, Science, en el que describían cómo rememorar una emoción negativa intensa causa cambios significativos en las áreas cerebrales que reciben las señales nerviosas de los músculos, las tripas y la piel, áreas cruciales para regular las funciones corporales básicas. Los escáneres cerebrales del equipo mostraron que recordar un acontecimiento emocional pasado nos hace volver a experimentar realmente las sensaciones viscerales que tuvimos durante el acontecimiento original. Cada tipo de emoción produjo un patrón característico, diferente de los demás. Por ejemplo,
Una parte concreta del tronco cerebral estaba activa en la tristeza y la ira, pero no en la felicidad o el miedo. Todas estas regiones cerebrales se encuentran debajo del sistema límbico, al que suelen asignarse las emociones. Sin embargo, vemos su implicación cada vez que usamos una de las expresiones comunes que relacionan las emociones intensas con el cuerpo. Me pones enfermo, se me eriza la piel. Me quedé mudo de la emoción. El corazón se me encogió. Me pone los nervios de punta. El sistema elemental del yo en el tronco cerebral y en el sistema límbico se activa masivamente cuando las personas se enfrentan a la amenaza de ser aniquiladas, lo cual provoca una abrumadora sensación de miedo y terror acompañada por una activación fisiológica intensa. Para las personas que están reviviendo un trauma, nada tiene sentido. Están atrapadas en una situación de vida o muerte, un estado de miedo paralizante o de rabia cegadora. La mente y el cuerpo se activan constantemente, como si estuvieran ante un peligro inminente. Se sobresaltan ante el menor ruido y se frustran con pequeñas irritaciones. Tienen el sueño crónicamente alterado y la comida suele perder sus placeres sensoriales. Esto, a su vez, puede desencadenar unos intentos desesperados de acallar estos sentimientos mediante la paralización y la disociación. ¿Cómo recuperan el control las personas cuando su cerebro animal se encuentra atascado en una lucha por la supervivencia? Si lo que sucede en lo más profundo de nuestro cerebro animal dicta cómo nos sentimos, y si nuestras sensaciones corporales están orquestadas por las estructuras cerebrales subcorticales, subconscientes, ¿cuánto control sobre ellas podemos tener realmente? Agencia, ser dueños de nuestra vida. Agencia es el término técnico para describir la sensación de estar a cargo de nuestra vida, saber dónde estamos, saber que tenemos mucho que decir sobre lo que nos sucede, saber que tenemos la capacidad de modelar nuestras circunstancias. Los veteranos que pegaban puñetazos en las paredes de la clínica de VA estaban intentando aseverar su agencia, hacer que pasara algo, pero terminaron sintiéndose aún más fuera de control y muchos de esos hombres tan seguros de sí mismos en el pasado quedaron atrapados en el ciclo entre una actividad frenética y la inmovilidad. La agencia empieza con lo que los científicos llaman interocepción, el conocimiento de nuestras sensaciones sensoriales corporales sutiles. Cuanto mayor sea este conocimiento, más potencial tendremos de controlar nuestra vida. Saber qué sentimos es el primer paso para saber por qué nos sentimos así. Si somos conscientes de los cambios constantes en nuestro entorno interior y exterior, podemos movilizarnos para manejarlos. Pero no podemos hacerlo a menos de que nuestra torre de vigilancia, la CPFM, aprenda a observar qué sucede en nuestro interior. Por eso la práctica consciente, que refuerza la CPFM, es una piedra angular en la superación del trauma. Después de ver la maravillosa película El viaje del emperador, me encontré pensando en algunos de mis pacientes. Los pingüinos son estoicos y adorables, y es trágico ver cómo, desde tiempos inmemoriales, caminan arduamente 70 millas tierra adentro desde el mar, soportando unas adversidades indescriptibles para llegar a zona de reproducción, perdiendo muchos huevos viables para luego, casi muertos de hambre, volver al océano. Si los pingüinos tuvieran nuestros lóbulos frontales, habrían usado sus pequeñas aletas para construir iglús, habrían ideado una mejor división de las tareas y habrían reorganizado su suministro de alimentos. Muchos de mis pacientes han sobrevivido a un trauma con un valor y una persistencia enorme, solo para volver a sufrir los mismos problemas una y otra vez. El trauma ha averiado su brújula interior y les ha arrebatado la imaginación que necesitan para crear algo mejor. La neurociencia de la yoidad y de la agencia valida el tipo de terapias somáticas que han desarrollado mis amigos Peter Levine y Pat Ogden,
Comentaré estos y otros enfoques sensoriomotores con más detalle en la parte 5, pero básicamente su objetivo es triple: sacar la información sensorial que está bloqueada y paralizada por el trauma, ayudar a los pacientes a aceptar, en lugar de suprimir, las energías liberadas por esta experiencia interior, completar las acciones físicas de autopreservación que quedaron desbaratadas mientras estuvieron atrapados, contenidos o paralizados por el terror. Nuestros presentimientos nos indican qué es seguro, qué es vital o amenazante, aunque no podamos explicar por qué nos sentimos de un modo en especial. Nuestra interioridad sensorial nos manda continuamente mensajes sutiles sobre las necesidades de nuestro organismo. Los presentimientos también nos ayudan a evaluar lo que sucede a nuestro alrededor. Nos avisan de que el tipo que se nos está acercando parece espeluznante, pero también nos transmiten que una sala orientada al oeste rodeada de lirios nos hace sentir tranquilos. Cuando tenemos una conexión cómoda con nuestras sensaciones interiores, si confiamos en que nos den informaciones exactas, sentimos que tenemos el control de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestro yo. Sin embargo, las personas traumatizadas se sienten crónicamente inseguras dentro de su cuerpo. El pasado está vivo en forma de incomodidad interior constantemente. Su cuerpo se ve continuamente bombardeado por señales de alarma viscerales y en un intento de controlar estos procesos suelen volverse expertos en ignorar sus instintos y en adormecer la conciencia de lo que está pasando en su interior. Aprenden a esconderse de sí mismos. Cuanto más intenta la gente perder de vista e ignorar las señales internas de aviso, más probable es que se apoderen del control y les dejen desconcertados, confusos y avergonzados. Las personas que no pueden sentir cómodamente lo que les sucede por dentro se vuelven vulnerables a responder ante cualquier cambio sensorial, ya sea desconectándose o con ataques de pánico, desarrollan miedo al propio miedo. Sabemos que estos síntomas de pánico se mantienen en gran parte porque el individuo desarrolla un miedo a las sensaciones corporales asociadas con los ataques de pánico. El ataque puede ser desencadenado por algo que la persona sabe que es irracional, pero el miedo a las sensaciones hace que escalen hasta una situación de emergencia en todo el cuerpo, muerto de miedo y paralizado por el miedo. Colaptarse y quedarse paralizado describen precisamente cómo se percibe el terror y el trauma. Son su base visceral. La experiencia del miedo se deriva de las respuestas primitivas a la amenaza, donde la huida queda de algún modo frustrada. La gente se convierte en rehén del miedo hasta que esa experiencia visceral cambia. El precio de ignorar y distorsionar los mensajes del cuerpo es ser incapaz de detectar qué es realmente peligroso o dañino para nosotros e, igual de malo, qué es seguro o fortalecedor. La autorregulación depende de mantener una relación cordial con nuestro cuerpo. Sin ella, tenemos que depender de la regulación exterior, la medicación, drogas como el alcohol, la reafirmación constante o el cumplimiento compulsivo de los deseos de los demás. Muchos de mis pacientes no responden al estrés reconociéndolo y nombrándolo, sino desarrollando cefaleas con migrañas y ataques de asma. Sandy, una enfermera de mediana edad, me dijo que de niña se sentía aterrorizada y sola debido a que sus padres alcohólicos no la veían. Lidió con ello volviéndose obediente con todas las personas de las que dependía, incluido yo, su terapeuta. Cuando su esposo hacía un comentario desconsiderado, a ella le daba un ataque de asma. Para cuando se daba cuenta de que no podía respirar, era demasiado tarde para que el inhalador le hiciera efecto y tenían que llevarla a urgencias. Eliminar nuestros gritos internos pidiendo ayuda no impide que nuestras hormonas del estrés movilicen nuestro cuerpo. Aunque Sandy hubiera aprendido a ignorar sus problemas relacionales y a bloquear sus señales de aflicción físicas, hacían acto de aparición a través de síntomas que requerían su atención. Su terapia se centraba en identificar el vínculo entre
sus sensaciones físicas y sus emociones. Y también la animé a apuntarse a un curso de kickboxing. No tuvo que ir ningún día a urgencias durante los 3 años en los que fue paciente mía. Los niños y los adultos traumatizados tienen muchos síntomas somáticos para los que no se encuentra ninguna base física clara. Pueden incluir dolores crónicos de espalda y de nuca, fibromialgia, migrañas, problemas digestivos, colon espástico o síndrome del intestino irritable, fatiga crónica y ciertas formas de asma. Los niños traumatizados presentan una tasa de asma 50 veces superior que sus semejantes no traumatizados. Varios estudios han demostrado que muchos niños y adultos con ataques de asma fatales no eran conscientes de haber tenido problemas respiratorios antes de los ataques. Alexitimia, incapacidad de poner palabras a los sentimientos. Tuve una tía viuda con un doloroso historial traumático que se convirtió en abuela honoraria de nuestros hijos. Solía venir a visitarnos con frecuencia, unas visitas siempre marcadas por mucha actividad, hacer cortinas, arreglar los estantes de la cocina, coser la ropa de los niños y muy poca conversación. Siempre estaba dispuesta a complacer, pero costaba adivinar qué le gustaba hacer. Después de varios días compartiendo comentarios amables, la conversación cesaba y a mí me costaba mucho trabajo rellenar los largos silencios. El último día de una de sus visitas, la llevé al aeropuerto y allí me dio un seco abrazo de despedida mientras le caían lágrimas por las mejillas. Sin rastro de ironía, se quejó de que el viento frío del aeropuerto internacional de Logan la hacía llorar. Su cuerpo sentía la tristeza que su mente no podía registrar. Estaba despidiéndose de su joven familia, los parientes vivos más cercanos que tenía. Los psiquiatras llaman a este fenómeno alexitimia, un término griego que significa no poder poner palabras a los sentimientos. Muchos niños y adultos traumatizados simplemente no pueden describir lo que sienten porque no pueden identificar el significado de sus sensaciones físicas. Pueden parecer furiosos, pero negar que estén enfadados. Pueden parecer aterrorizados, pero afirmar que están bien. No ser capaz de discernir lo que sucede en su cuerpo les hace perder la conexión con sus necesidades y les cuesta cuidar de sí mismos. Se trata de comer la cantidad adecuada en el momento adecuado o de dormir las horas necesarias. Como mi tía, los alexitímicos sustituyen el lenguaje de la acción por el de la emoción. Si se les pregunta cómo se sentiría si viera un camión viniendo en dirección a 130 km por hora, la mayoría de la gente diría: me quedaría aterrorizado o paralizado por el miedo. Un alexitímico podría responder: ¿cómo me sentiría? No sé, me quitaría del medio. Suelen registrar las emociones como problemas físicos en lugar de como señales de que algo merece su atención. En lugar de sentirse enfadados o tristes, experimentan dolor muscular, irregularidades intestinales u otros síntomas para los que no se puede encontrar ninguna causa. Aproximadamente 3/4 partes de los pacientes con anorexia nerviosa y más de la mitad de los pacientes con bulimia se sienten desconcertados por sus sentimientos emocionales y les cuesta mucho describirlos. Cuando los investigadores mostraron imágenes de rostros enfadados o angustiados a personas con alexitimia, no podían adivinar qué estaban sintiendo esas personas. Una de las primeras personas que me enseñaron acerca de la alexitimia fue el psiquiatra Henry Crystal, que había trabajado con más de 1000 supervivientes del Holocausto para intentar comprender el trauma psíquico masivo. Crystal, que también era superviviente de un campo de concentración, observó que muchos de sus pacientes tenían éxito profesionalmente, pero sus relaciones íntimas dejaban mucho que desear y eran distantes. Suprimir sus sentimientos les había permitido atender a las tareas en el mundo, pero pagando.
Aprendieron a silenciar sus emociones de antaño abrumadoras y, como resultado de ello, ya no reconocían lo que estaban sintiendo. Pocos de ellos estaban interesados en la terapia. Paul Frowen, de la Universidad de Ontario Occidental, realizó una serie de escáneres cerebrales a personas con TEPT que sufrían alexitimia. Uno de los participantes le dijo: "No sé lo que siento, es como si mi cabeza y mi cuerpo no estuvieran conectados. Estoy viviendo en un túnel, en la niebla. Pase lo que pase, tengo la misma reacción. Insensibilidad. Nada. Tomar un baño de espuma o quemarme o que me violen es la misma sensación. Mi cerebro no siente nada". Frowen y su compañera Ruth Lanius descubrieron que cuanto más desconectada estaba la gente de sus sentimientos, menos actividad tenía en las áreas de autopercepción del cerebro. Como a la gente traumatizada suele costarle percibir lo que sucede en su cuerpo, carece de una respuesta matizada ante la frustración. Reaccionan ante el estrés quedándose atontados o bien con una rabia excesiva. Sea cual sea su respuesta, a menudo no pueden decir qué los está alterando. Esta incapacidad de conectarse con su cuerpo contribuye a su bien documentada ausencia de autoprotección y a sus altas tasas de revictimización, así como sus notables dificultades en sentir placer, sensualidad y propósito. Las personas con alexitimia pueden mejorar si aprenden a reconocer la relación entre sus sensaciones físicas y sus emociones, del mismo modo que las personas daltónicas solo pueden penetrar en el mundo del color aprendiendo a distinguir y a apreciar las tonalidades del gris. Como mi tía y los pacientes de Henry Crystal suelen mostrarse reticentes a hacerlo, la mayoría parece haber decidido inconscientemente que es mejor seguir visitando a médicos tratando males que no se curan que llevar a cabo la dolorosa tarea de hacer frente a los demonios del pasado. Despersonalización. Un paso más abajo en la escalera del autoolvido es la despersonalización, es decir, perder la noción de uno mismo. El escáner cerebral de Ute del capítulo 4 es, en su propia blancura, un claro ejemplo de despersonalización. La despersonalización es habitual durante las experiencias traumáticas. En una ocasión, me atracaron por la noche en un parque cerca de mi casa y flotando sobre la escena, me vi a mí mismo echado sobre la nieve con una pequeña herida en la cabeza, rodeado por 3 adolescentes armados con cuchillos. Disocié el dolor de sus puñaladas en las manos y no sentí el menor miedo mientras negociaba tranquilamente para que me devolvieran la cartera vacía. Supongo que no desarrollé un TEPT, en parte porque sentía curiosidad por esa experiencia que había estudiado tan de cerca en otras personas, y en parte también porque me hice ilusiones de que podría hacer un retrato de mis atacantes para mostrárselo a la policía. Obviamente, nunca les pillaron, pero mi fantasía de venganza seguramente me aportó una satisfactoria sensación de agencia. Las personas traumatizadas no son tan afortunadas y se sienten separadas de su cuerpo. Una descripción especialmente buena de la despersonalización es la del psicoanalista alemán Paul Schilder, que en 1928 escribió en Berlín: "Para las personas despersonalizadas, el mundo parece raro, peculiar, extraño, onírico. En ocasiones, los objetos son de un tamaño extremadamente pequeño, en ocasiones planos. Los sonidos parecen venir de lejos. Del mismo modo, las emociones también sufren una notable alteración. Los pacientes se quejan de que no pueden experimentar ni dolor ni placer. Se han convertido en unos extraños para sí mismos". Me fascinó saber que un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Ginebra había conducido similares experiencias extracorpóreas suministrando suaves corrientes eléctricas en un punto concreto del cerebro, en la unión temporal parietal. En una paciente le provocó la sensación de estar suspendida en el techo,
mirando hacia su cuerpo. En otra, indujo la inquietante sensación de que había alguien detrás de ella. Esta investigación confirma lo que nos dicen nuestros pacientes, que el yo se puede separar del cuerpo y vivir una experiencia fantasmal por sí mismo. Del mismo modo, la Newsy Fruin, así como un grupo de investigadores de la Universidad de Groningen, Países Bajos, realizaron escáneres cerebrales a personas que habían disociado su terror y descubrieron que los centros cerebrales del miedo simplemente se desconectaban en cuanto recordaban el acontecimiento. Hacernos amigos de nuestro cuerpo. Las víctimas de traumas no pueden recuperarse hasta que se familiarizan y aceptan las sensaciones de su cuerpo. Estar asustado significa vivir en un cuerpo que siempre está en guardia. La gente enfadada vive en cuerpos enfadados. El cuerpo de las víctimas de maltrato infantil está tenso y a la defensiva hasta que encuentran el modo de relajarse y sentirse seguros. Para cambiar, la gente debe ser consciente de sus sensaciones y del modo en que su cuerpo interactúa con el mundo que los rodea. La autoconcienciación física es el primer paso para liberarse de la tiranía del pasado. ¿Cómo puede abrirse la gente y explorar su mundo interior de las sensaciones y emociones? En mi consulta, inicio este proceso ayudando a mis pacientes primero a notar y luego a describir las sensaciones corporales que sienten, no las emociones como ira o ansiedad o miedo, sino las sensaciones físicas detrás de las emociones: presión, calor, tensión muscular, hormigueo, colapso, vacío, etc. También trabajo en la identificación de las sensaciones asociadas con la relajación o el placer. Les ayudo a ser conscientes de su respiración, sus gestos y movimientos. Les pido que presten atención a los cambios sutiles de su cuerpo, como la presión en el pecho o el mordisqueo en la barriga cuando hablan de acontecimientos negativos que dicen que no les afectaron. Notar sensaciones por primera vez puede resultar bastante angustiante y puede precipitar unos flashbacks en los que la gente se acurruca o adopta posturas defensivas. Son representaciones somáticas de traumas no digeridos y, en la mayoría de las ocasiones, representan las posturas que adoptaron cuando se produjo el trauma. Las imágenes y las sensaciones físicas pueden inundar a los pacientes en ese momento y el terapeuta debe estar familiarizado con maneras de contener ese torrente de sensaciones y emociones para evitar que vuelvan a traumatizarse al acceder al pasado. Los maestros de escuela, enfermeros y agentes de policía suelen ser buenos calmando las reacciones de terror porque muchos de ellos se ven confrontados casi a diario con personas fuera de control o dolorosamente desorganizadas. Demasiado a menudo, sin embargo, se recetan fármacos como Abilify, Zyprexa o Seroquel en lugar de enseñar a la gente las técnicas para manejar estas reacciones físicas angustiantes. Obviamente, los medicamentos solo mitigan las sensaciones y no hacen nada para resolverlas o convertirlas de agentes tóxicos en aliados. La manera más natural de que los seres humanos se calmen cuando están alterados es aferrándose a otra persona. Esto significa que los pacientes que han sido atacados física o sexualmente se enfrentan a un dilema. Anhelan desesperadamente el contacto, pero al mismo tiempo el contacto físico los aterra. Deben reeducar su mente para sentir las sensaciones físicas y deben ayudar a su cuerpo a tolerar y a disfrutar de los beneficios del contacto. Las personas que carecen de conciencia emocional son capaces, con la práctica, de conectar sus sensaciones físicas con los acontecimientos psicológicos. Luego, poco a poco, pueden volver a conectar consigo mismas. Conectar con uno mismo. Conectar con los demás. Terminaré este capítulo con un último estudio que demuestra el coste de perder nuestro cuerpo. Después de que Ruth Lanius y su grupo escanearan el cerebro en reposo, se centraron en otra pregunta del día a día.
¿Qué sucede en las personas con un trauma crónico cuando mantienen un contacto cara a cara? Muchos pacientes que vienen a mi consulta son incapaces de mantener un contacto visual. Inmediatamente me doy cuenta de su aflicción por su dificultad para cruzarse con mi mirada. Siempre se sienten repugnantes y no soportan que yo vea lo despreciables que son. Nunca había visto que estos intensos sentimientos de vergüenza se reflejaran en una activación cerebral anómala. Ruth Lanius demostró de nuevo que la mente y el cerebro son indistinguibles. Lo que sucede en uno queda registrado en el otro. Ruth compró un caro dispositivo que presenta un personaje en video a la persona que está en el escáner. En este caso, el personaje se parecía al amable Richard Gere. La figura puede aproximarse de cara, mirando directamente a la persona, o en un ángulo de 45 grados, desviando la mirada. Así se pueden comparar los efectos del contacto visual directo sobre la activación cerebral con los efectos de la mirada desviada. La diferencia más llamativa entre los controles normales y los supervivientes de un trauma crónico estuvo en la activación de la corteza prefrontal en respuesta a la mirada directa. La corteza prefrontal, CPF, normalmente nos ayuda a evaluar a la persona que se nos acerca y nuestras neuronas espejo nos ayudan a identificar sus intenciones. Sin embargo, los sujetos con TEPT no activaron ninguna parte de su lóbulo frontal, lo cual significa que no demostraron ninguna curiosidad hacia el desconocido. Simplemente reaccionaron con una activación intensa dentro de su cerebro emocional. En las áreas primitivas, conocidas como sustancia gris periadictual que genera los sobresaltos, la hipervigilancia, el encogimiento y otros comportamientos autoprotectores. No hubo activación de ninguna parte del cerebro implicada en la interacción social. Como respuesta al hecho de ser mirados, simplemente pasaron al modo de supervivencia. ¿Qué significa esto con respecto a su capacidad de hacer amigos y de llevarse bien con los demás? ¿Qué significa para su terapia? ¿Pueden las personas con TEPT confiar a un terapeuta en sus miedos más profundos? Para tener relaciones verdaderas debemos poder percibir a los demás como personas individuales, cada cual con sus motivaciones e intenciones particulares. Aunque necesitemos poder sostenernos por nosotros mismos, también necesitamos reconocer que las otras personas tienen sus propias agendas. El trauma puede hacer que todo esto parezca borroso y gris.